Muy bien. Dios les bendiga a todos una vez más en esta mañana. Estamos muy contentos de estar aquí. Para algunos de nosotros este sería el día número 8 consecutivo, ¿verdad? 8 días metidos aquí en la iglesia. Y damos gracias a Dios por eso, porque de domingo a domingo estuvimos aquí celebrando estos primeros días en los cuales nosotros decidimos buscar a Dios. Y hemos dicho que es tiempo de crecer, amén. Y para crecer uno debe de buscar la presencia de Dios. Uno va a tener un crecimiento espiritual cuando uno crece y uno llega a los pies de Dios a pedirle eso. Quiero orar antes de empezar esta predicación el día de hoy. Padre, te doy gracias por bendecirnos, gracias por darnos toda la palabra que nos diste, Señor, en estos 8 días, Señor, incluyendo la de hoy. Te damos gracias. Gracias porque a través de ti, Señor, es que nosotros podemos crecer en esta búsqueda, Señor. Nuestra perspectiva de vivir, Señor, se expande mucho mejor, en donde podemos ver tu voluntad, en donde podemos conocer, Señor, el camino por el cual nosotros debemos de andar. Te ruego, Señor, que tu palabra nos guíe. Te ruego que tu palabra sea y se establezca en nuestro corazón como la verdad absoluta, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Y la iglesia dice, amén. Bueno, en estos días estuve hablando acerca de uno de esos temas importantes. Y cuando yo buscaba siempre el que predicar el día de hoy, porque esta semana pasó algo extraordinario, ¿verdad? Estuvimos hablando de diferentes temas, no repetimos los temas, sino que estuvimos hablando de diferentes temas. Pero siempre me encuentro con lo fácil para mí sería, tengo tantos temas, tengo 50 predicaciones del año 2023, digo, yo puedo agarrar una de esas y me hago la vida fácil, ¿verdad? Pero realmente no se trata de eso. Esto se trata de escuchar a Dios y qué es lo que usted necesita escuchar para crecer. ¿Está aquí la iglesia? Entonces, ¿cómo nosotros honramos a Dios? Honrar hoy en día es un problema general. Hay un mal concepto de honra en toda la iglesia. Hay un problema en el cual los hombres han tomado, y es que los hombres quieren tomar el lugar de Dios. El hombre tiene hambre de poder, el hombre tiene hambre de gobernar la iglesia de una manera totalmente fuera de las Escrituras. Esta misma práctica hace que las personas crezcan en una mala formación. Al no tener los conceptos claros del significado de honra, nos alejamos más y más de la verdad de Dios, aprendiendo incorrectamente, de tal manera en que no podemos honrar a Dios. Si usted pregunta, ¿cómo entonces nosotros honramos a Dios? Bueno, nosotros honramos a Dios cuando nosotros obedecemos su palabra. El problema que los hombres y las mujeres tienen, los cristianos y los no cristianos, es de que creen que la palabra de Dios es una opción. Y nos equivocamos cuando pensamos que la palabra de Dios es una opción para nosotros. La palabra de Dios es la verdad de Dios. La palabra de Dios, la Biblia establece que es la ley del Señor. No, pastor, pero no vivimos bajo la ley. Cristo Jesús cumplió toda la palabra, y nosotros, si nosotros queremos ser como Cristo, nosotros debemos también de cumplir la palabra de Dios. Amén. Entonces debemos de establecer en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, que la palabra de Dios es la verdad y yo debo de vivir en esa verdad. ¿Está aquí la iglesia? Tenga actitud cristiana y diga amén, gloria a Dios, se dice en la iglesia. Bueno, pues,
Entonces, la palabra de Dios nos muestra algunos principios y la ley, más bien dicho, la ley, los preceptos por los cuales nosotros debemos de caminar, lo cual, digo y repito, lo cual no es una opción. Acompáñeme a Éxodo 20. Esa no te la di, hijo mío, no te la di porque yo quería que los hermanos fueran a Éxodo 20. Los demás versos van a aparecer en la pantalla, este no. Acompáñeme a Éxodo capítulo 20, versículo 1. Y dice así: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primero. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Le pregunto, ¿a quiénes haces el Señor misericordia? A los que guardan sus mandamientos. Versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. O sea que lo que Dios está diciendo es que no se puede decir, oh my God. Ve que eso es una tradición en Estados Unidos. Oh my gosh, dicen otros. No se puede tomar el nombre de Dios en vano en ningún momento. ¿Está aquí la iglesia? El nombre de Dios no es un juego. El nombre de Dios es santo y nosotros debemos de mencionar el nombre de Dios cuando nosotros alabamos o lo vamos a exaltar el nombre de Dios. Decimos, Dios es bueno, bendecimos el nombre de Dios, reconocemos que Él es la fuente de toda bendición, porque decimos, bendito sea el nombre de Jehová. Eso significa el reconocer que Él es la fuente de toda bendición. Entonces, muchas veces decimos, ay Dios mío, ¿han oído eso? Ay, cuando nos queremos lamentar, lo que hacemos es, ay Dios mío, decimos, porque nos estamos lamentando de algo que nos está pasando. Tenemos que tener el temor de no hacer las cosas, no hablar las cosas incorrectamente, no decir el nombre de Dios cuando a nosotros se nos ocurre. Está aquí la iglesia, debemos de tener el cuidado. Sigue diciendo el versículo 8, acuérdate del día de reposo. Algunos reposan mucho, ¿va? Algunos hay que decirle, venga a la iglesia, ya descansó el sábado. Venga a la iglesia, el domingo hay que estar aquí, es el primer día de la semana. Hay que darle lo primero a Dios. Está aquí la iglesia. No siga descansando. Se escuchan las cámaras. No siga descansando. Venga a la iglesia. Venga a la iglesia. Amén. Solamente yo digo amén. Ay, cómo me gusta a mí. El versículo 6 dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Usted trabaja 5. Mas el séptimo día de reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna. Y dice, ni tu hijo, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahora, la parte importante es de que debemos de descansar. O sea que nosotros los cristianos vivimos los dos extremos.
Hay unos que descansan mucho y se toman mucho break, ¿verdad? Y hay otros que son más tremendos que no descansan. Y debemos de descansar. Descansar es necesario para hacerle un reset a nuestro cuerpo. Es bueno descansar. Amén. Entonces, sigue diciendo la palabra de Dios. El versículo 12. Honra a tu padre y ¿a quién? Y a tu madre, para que todos los días se alarguen, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Qué significa eso, pastor? De que cuando tú honras a tu mamá y a tu papá, tú vas a vivir mucho más por honrarles a ellos. Si usted se porta mal, usted llega a 45. ¿Es en serio? Pórtese mal con sus papás, se le acortan los años, 25. Siga portándose mal. Sus días van a ser acortados. La palabra de Dios no ha cambiado. Por eso digo que debemos de tener el cuidado de honrar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios se va a cumplir. No es un libro empolvado. No estamos hablando de algo que ya pasó de moda, mis amados hermanos. Señores que me escuchan y señoras, la palabra de Dios no es una opción. La palabra de Dios nunca cambia. Es la verdad y es la ley del Señor. Y si les choca la palabra ley, le quiero recordar que la ley fue dada por causa de que el hombre es un pecador. Entonces sigamos. Dice el Señor, no matarás, versículo 13. Dice el 14, no cometerás adulterio. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Alguien diga, ay, ay, ay. Porque yo quiero decir algo. Hay que tener cuidado de cómo vivimos, hombre. Adulterio y fornicación es el mismo acto, es un acto sexual. Estamos hablando en el año en que Dios nos ha dicho que es un año de crecer. Escucha lo que te estoy diciendo. Estamos diciendo que es un año de crecer. Para crecer duelen hacer algunas cosas. Para crecer uno debe de esforzarse. ¿Está aquí? Si usted necesita arreglar su matrimonio, porque usted vive en unión libre, lo que usted tiene que hacer es, ¿qué tiene que hacer? Gracias por ayudarme a predicar. Nosotros debemos de poner atención a lo que Dios está diciendo en su palabra, porque vuelvo y digo, no es una opción. Está aquí la iglesia. Nosotros los cristianos debemos de aprender honrando a Dios. ¿Sabe por qué? Porque al salir de la iglesia, nosotros mismos hemos tenido la culpa. Porque hemos dado que hablar a los demás. El evangelio, la verdad, nos ofrece una vida moral muy alta. Vivir en el evangelio, eso no es una religión, realmente no la es. Lo que el Señor nos está llamando es a que nosotros vivamos una vida en orden para honrar a Dios. Hay pensamientos contrarios a esto. Dice, no, pues ¿y cómo vas a honrar a Dios si a Dios nunca se le ve? ¿Cómo vamos a honrar a Dios si es un ser divino? Pero si Él nos está diciendo cómo debemos de honrarle, hay que leer la Biblia. Dios nos está enseñando cómo debemos de honrarle. Digo de nuevo, la ley fue por causa de que el hombre es un pecador. Sigue diciendo, no hurtarás. Usted mira algo mal parado, no, usted no. Ustedes todos se portan bien. ¿Verdad? Amén. Ay, Señor. Mejor toma un tecito. No, yo sé que ustedes dijeron amén al
La pregunta, la otra. Es lo que se porta bien. Ajá. El asunto es este. Nosotros debemos de aprender y saber, quizás esto es de párvulos, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Quizás sea de párvulos ese. No hurte. ¿No sabe esta seña usted? No, esa no la hacen allá. Allá decían, cuidado, decía. Cuando había uno de estos, ¿cómo le dicen ustedes? Malandros, ¿va? Ah, ladrones, malandros, ladrones, tremendos. Decía, aquel, ¿quién? Aquel. ¿Qué pasó? De veras, sí. ¿Y qué es eso? Agarro al ajeno, agarra lo ajeno. Entonces así hacían, ve, aguas. ¿Por qué decía? Hurtar es malo. Las cosas que están afuera, ¿verdad? No nos pertenecen a nosotros. Aquí es algo normal, ¿verdad? Los niños dejan las bicicletas en las backyards, ¿verdad? En el patio de la casa o en el frente, en el garaje, se dejan las bicicletas. Ellos se bajan porque quieren ir a tomar agua y dejan la bicicleta ahí botada. Y ahí se mira un montón de bicicletas. Ay, ahí viene el de la troca que anda buscando bicicletas y empieza, y cuando mira, la bicicleta va montada allá y para allá porque va a otra dirección. Ellos entienden que la sacaron a regalar. Y no es cierto, porque cuando algo se saca a regalar en Estados Unidos uno pone free. Free. Entonces no se vale pensar, es que yo pensé, usted no está pensando, ¿usted ve? Usted está robando y eso no puede entenderse o interpretarse así. No hay que robar. Entonces, la Biblia es clara y hay uno de los desafíos en este decálogo que Dios nos dio, y dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Lo que Dios está diciendo es que nosotros no debemos de hablar mal de nuestros hermanos. Aquí dice el prójimo, tampoco hables de tu vecino. Ve que aquí hay vecinos que cómo cuestan los tremendos. Ay, no. Y van a tocar, así como la señora aquella que llegaba a tocar. Y no tiene una tacita de azúcar. Así hay vecinos muchas veces. La Biblia dice que nosotros debemos de no hablar en mal. O sea, en otras palabras dijéramos de no hablar chismes. Hasta aquí la iglesia, de no hablar chisme. Pero hay que entender qué es la palabra chisme. ¿Ok? La palabra chisme es hablar mentiras de otra persona. Hasta aquí la iglesia. Eso es hablar un chisme. Hablar mentiras, hablar mal de las personas. Eso es un chisme. Sin embargo, nosotros debemos de apartarnos de estas prácticas. Me estoy tardando mucho. Perdón, el versículo 17 dice, no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Espérese un ratito. ¿Sabe qué es eso? Cuando miramos a nuestro parecer lo que nos gusta y empezamos a decir, una casa así quisiera yo. Una casa así. Y empieza a ver a ver qué anda haciendo. Por eso tiene esa casa. Saber cómo le haría. Codiciar la casa de los demás. No hay como entrar a un lugar y uno diga, qué bonito tu casa, qué bonito vivís, ¿verdad? Miren, para mí lo más hermoso, haciendo un paréntesis, para mí lo más hermoso de una casa no es el lugar, sino que haya paz en esa casa. Porque si uno va a una casa linda y se sienta uno con aquel frío, hermano, y ni siquiera un vaso de agua le dan a uno, no hay paz, no hay bendición, no hay alegría, no hay gozo. Entra a una casa y está,
qué gritos, no sabe si le está hablando al perro, al gato y qué si de repente son a los hijos. ¿Está aquí la iglesia? Es un paréntesis. No codiciar a la mujer. Eso sí está tremendo. Porque eso es un pecado. ¿A usted no le gusta la suya? Porque tiene 40 y la quiere cambiar por 2 de 20. No, hombre. No, pastor, es que fíjese que está crecida. Usted tiene la culpa, hombre, hermano. Yo digo que nosotros los hombres tenemos deberíamos de pensar diferente. Deberíamos de madurar. Es verdad. Nuestra esposa le puede crecer el estómago, pues es normal que le crezca porque ya ha tenido 4, o como dijo un hermano, mi mamá tuvo 17. Eso está masacre. Eso sí está duro. Quizás no tuvo 17 como la mamá suya, pero quizás tuvo 5, no se haga también. Y le quedó la pancita. ¿Y cómo hay que ver entonces? Ay, viejita, mira cómo te miras. Amala, si en esa barriguita hubieron 5, hombre. Está aquí la iglesia. No hay que codiciar. Además, si usted anda de viejo rabo verde, hay que ponerle una inyección para que se le baje la testosterona. Sí, porque hay gente que tiene 60, pero yo todavía, como digo yo, él te tiene 60 con una mente de 15. Hombre, si uno se va envejeciendo, uno tiene que aprender a aterrizar. Uno no siempre va a estar con la misma energía. Uno no puede decir, yo me voy a casar con una de 20 porque, y ahora, y como el amor volvió, y que no, vos lo que necesitas es una inyección para que te bajen la testosterona, y ya está. No desear la mujer ajena. No desear la mujer ajena. Tenga cuidado cuando la vecina salga a cortar la grama, el pasto, o si tienen piscina. Tenga cuidado. Tenemos que cuidar esa parte, porque no honramos a Dios cuando violamos los mandamientos. Está aquí la iglesia. Nosotros mismos quebrantamos la palabra de Dios por no cumplir la palabra de Dios. Entonces decimos, nosotros vamos a la iglesia los días domingos, nosotros vamos a la iglesia y nosotros nos portamos bien, levantamos nuestras manos, pero al salir de la iglesia, en el diario vivir, cometes errores o estás cometiendo un pecado que estás separado de Dios. Te separa de Dios el pecado y lo que sucede es de que tú estás deshonrando a Dios y lo que Dios quiere es regresarnos a Él. Él está luchando siempre en que nosotros entendamos que estas cosas son malas. ¿Está aquí la iglesia? Dios siempre está buscándonos para que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados. Codiciar la mujer del prójimo. Dice, no hay que codiciar lo que otro tiene, ni el siervo, ni la sierva, la empresa de otra persona, los trabajadores. Qué buen trabajador es ese señor, a mí me gustaría tenerlo. Deje de codiciar aún las personas que trabajan para otro. No hay que codiciar ni las cosas que son útiles en la compañía. Aquí dice buey, pero ninguno de ustedes tiene buey, ¿verdad? Dije buey, no güey, va. Dije buey. ¿Verdad? Entonces, la Biblia está hablando acerca de las cosas que pueden servir útiles en el trabajo, las herramientas de trabajo. Ni eso debemos de desear, codiciar, ni su asno, y dice, ni cosa alguna de tu
prójimo. Entonces, cuando cumplimos la palabra de Dios, nosotros honramos a Dios. Lo repito otra vez, ¿está hablando usted? Cuando nosotros cumplimos, honramos a Dios. Cuando nosotros decimos, nosotros le vamos a entrar con ganas a este año porque debemos de crecer, no vamos a ignorar la verdad de Dios, vamos a caminar en la verdad de Dios porque nos va a ayudar a crecer su palabra. Amén. Si no, nos va a pasar lo que les pasó a algunas personas en el tiempo en el que Pablo y Timoteo estaban en la tierra. El apóstol Pablo le da un consejo a Timoteo. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Dice así: Timoteo, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Pablo está advirtiendo a Timoteo de que esta falsa enseñanza que estos hombres practicaban estaban afectando en ese momento a la iglesia, y yo diría que hasta ahora esto sigue afectando. Pero quería Pablo decirle a él que habían maneras de reconocerlos. Y es que hay personas, o las personas que muchas veces dicen que son, pero realmente no son, cometen este error. Si nosotros no tenemos el temor de amar su palabra, escuche bien, si nosotros no tenemos el temor de honrar su palabra, nosotros podemos caer en este error. Dice el versículo 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Por qué estamos hablando de esto? Venga, regrese sus ojos aquí conmigo. ¿Por qué hablamos de esto? Porque cuando no se honra a Dios, se busca honrar hombres o otras cosas. ¿Está aquí la iglesia? Cuando no se honra a Dios, se busca honrar al hombre o a otras cosas. Entonces sigue diciendo, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ya violaron ahí unos mandamientos, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de ¿qué? De Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y le dice el Señor a Timoteo, a estos evita, porque el ejemplo es malo. ¿Qué es lo que sucede? Pablo le está diciendo a Timoteo que estas personas iban a dar fruto de tal manera en que los íbamos a conocer. Está aquí la iglesia. ¿Cómo conocemos a las personas? ¿Cómo actúan? ¿Cómo conocemos a las personas? Por cómo se comportan. Lo que Pablo dice es tener cuidado de no imitarlos. Lo que Pablo dice, hay que recordar algo importante. ¿Por qué Pablo le decía eso a Timoteo? Timoteo era un pastor. ¿Ok? Timoteo, teniendo personas como estas, no podía ponerlos a ministrar a la iglesia. ¿Está aquí la iglesia? No se pueden poner a todas las personas a ministrar en la iglesia. En la iglesia el que siempre debe de predicar es el pastor y la pastora. En este caso, porque mi esposa tiene ministerio pastoral y ministerio de enseñanza. Por eso ministramos. Dicho y sea de paso, ella no es pastora porque está casada con el pastor, no. Ella es pastora porque tiene ministerio pastoral. No es la esposa del pastor, no. Ella sí es pastora. ¿Se entendió? Hay hermanas que no son pastoras porque Dios no las ha llamado, ¿verdad? Porque eso se siente. El llamado es una relación entre Dios y el hombre, ¿verdad? Y hay personas que no son pastoras,
Pero mi esposa sí es pastora porque tiene ministerio pastoral. Entonces, Timoteo estaba hablando de esta manera por el contexto en donde estaba. El contexto era difícil. Habían de estos hombres que tenían una mala intención con la iglesia. Y nosotros debemos de tener el cuidado de eso porque eso no honra a Dios. No a todos se pueden poner al micrófono. Está aquí la iglesia. No a todos se les da el micrófono. Es que este puede hablar, es que no se necesita que pueda hablar. Es que el que tiene que hablar dentro de él es el Espíritu Santo para dar la palabra que se necesita. Para eso funciona el que las personas puedan hablar, que la palabra de Dios siempre esté. Entonces, hay una corriente que se viene metiendo o se metió desde hace algunos siglos atrás en la iglesia. Y es que uno de los cuidados que debemos de tener es que cuando no se ama a Dios y se ama a otras cosas, el hombre tiene un corazón perverso aunque él pueda estar dirigiendo una iglesia. Está aquí la iglesia. Los hombres pueden tener un corazón perverso mientras se dirige a la amada, a la iglesia del Señor. Entonces, el apóstol Pablo, dándole ya este consejo a Timoteo, Timoteo estaba batallando con esta situación que todavía, aunque ya se vivía, no se había creado o no se había visto como un movimiento filosófico de la época. Sin embargo, ya se estaba reproduciendo. Este movimiento filosófico es el humanismo. Es una cultura que surgió en Europa durante el siglo XIV. Se inspiró en la cultura y filosofía en Grecia y Roma y le dio más importancia a la razón que a la fe. Y decía que el hombre es el centro del universo. Entonces, ¿cómo afecta esto a la iglesia? Y es que el evangelio falso es humanista. Al poner al ser humano como el centro del mensaje y a Dios a su servicio. Lo repito otra vez, el evangelio falso es humanista, al poner al ser humano como el centro del mensaje y a Dios a su servicio. Pero el verdadero evangelio exalta a Dios. Lo que quiero decirle es que lo que nosotros aprendemos en el evangelio es a reconocer a Dios, es a honrar a Dios. Eso es lo que la Biblia nos enseña. ¿Por qué la Biblia nos enseña a honrar a Dios? Porque nosotros, siendo pecadores, al recibir el perdón de Cristo Jesús, nosotros tenemos acceso a Dios para poder honrarle. Antes no se podía. Antes tenían que hacerse otros sacrificios para conseguir el perdón de pecado. Es decir, Dios siempre ha ido en busca del hombre para que él aprenda a acercarse a Dios. No nos podemos acercar a Dios en nuestra propia manera, en nuestra propia forma. Y es que Dios no te acepta como sos. Alguien diga amén o diga ouch. Dios no te acepta como sos. Pecador, ingrato. Dios no quiere a nadie así. Dios nos ama y por eso nos dio a un Salvador para limpiarnos de pecado. Es que es así. No podemos nosotros hacer absolutamente nada. No es posible decir, es que Dios nos quiere y nos ama a todos. No. Dios se hizo hombre, dio su vida en la cruz del Calvario, nos limpió con su sangre para perdonar nuestros pecados.
Y eso no es algo fácil. Eso es muy difícil. La Biblia dice que Él no escatimó. Es decir, que Él no pensó dos veces, porque Él quería venir a dar su vida por nosotros, al rescate nuestro. Es decir, Él siendo rey, Él no tenía necesidad de ensuciarse. Él no tenía que llevar nuestros pecados siendo limpio. Eso, escatimar es, no tomó en cuenta todo lo que tenía que hacer. Dejar su trono para venir a dar su vida por nosotros. Pero el cristiano lo que hace es degradar el evangelio cuando el cristiano no vive la palabra de Dios. El cristiano lo que hace es deshonrar a Dios, porque hay unos tremendos que dicen, es que Dios me entiende. ¿Qué te entiende ni que nada? Lo que vos necesitas es arrepentirte. Es que si Dios me comprende, ¿qué te comprende? El que no entiende es usted. Todavía el que no ha valorado el amor de Dios en su vida es usted. Y por eso usted no honra a Dios. Está aquí la iglesia. ¿Cuántos están enojados? Digan amén. Ya no más. Así los quería agarrar. No se trata de eso. Se trata de que nosotros valoremos lo que Dios hace por nosotros y vivamos una vida honrando a Dios. ¿Está aquí la iglesia todavía? Voy a avanzar porque ustedes ya se pusieron serios, pues todo el mundo yo voy a predicar, porque así soy yo. Hay que predicar la palabra, hay que predicar la verdad de Dios. Si no, ninguno va a aprender. Si no, vamos a seguir en el próximo año y lo mismo. Y el pastor, ¿por qué está hablando los mismos temas? Porque no has crecido. Porque estás en lo mismo, estás batallando en las mismas cosas y no estás creciendo. Y yo digo e insisto que si la iglesia primero, el cuerpo de Cristo, no crece, no va a poder impactar en la ciudad en donde está. ¿Por qué impactar? Aunque estoy usando esa palabra un poquito que lastima a algunos quizás, pero el evangelio se necesita que haya presencia de Dios para poder pegarle fuego a la ciudad. Y no estoy hablando de un fuego físico, sino estoy hablando del fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas para hablarle a las personas, para predicar el evangelio y que las personas regresen a Cristo. Aleluya. De eso se trata. Por eso es que nosotros debemos de evaluarnos como iglesia si nosotros estamos creciendo. Si nosotros estamos creciendo, las personas van a tener un crecimiento alrededor, ellos van a alcanzar la salvación. Pastor, entonces usted está pensando que depende de la iglesia. Por supuesto. Claro que sí, Biblia sobra. Porque la Biblia dice que nosotros somos la luz y la sal de eso es lo que somos. Entonces la iglesia debe de aprender a honrar a Dios en su estilo de vida, cumpliendo la palabra de Dios para que haya presencia de Dios. Ese es el objetivo, que la presencia de Dios esté. Entonces, sabiendo cuál es el problema, regresemos a la palabra. Regresemos a la palabra. Mire usted, la palabra honra viene del vocablo hebreo kabod. Kabod se lee. Significa sentir peso, fuerza, gloria, glorificar, honrar. Significa venerar. Esto viene de la misma raíz de la palabra gloria. En griego, esta misma palabra se lee timao, significa premiar,
valorar, reverenciar, dar atención. Por tanto, honrar significa mostrar interna y externamente respeto, admiración, estimación y consideración de Dios en todos los aspectos. En todos los aspectos de lo que Él es. Honrar a Dios es una tarea del diario vivir. Usted debe de honrar a Dios con su vida. Cuando usted trabaja, algunos de ustedes sí hacen bien ese trabajo. ¿A qué hora llega el trabajo? Carlitos. A las 5. ¿A qué hora es la hora de entrada? ¿A qué hora es la hora de entrada? A las 6. Ahí está. ¿A qué hora llega usted? 5:20, 5:30. Disculpe que le pregunté, pero ahora aquí va. Mejor no hubiera dicho a Carlos, se va a enojar Carlos. Agarren a Carlos que no se vaya. ¿Sabe qué está haciendo? Fuera Carlos o fuera Luicho o fuera quien sea. ¿Sabe qué está haciendo? Es honrar el compromiso. Porque la hora de entrada es a las 6 y él llega a las 5:20, ¿verdad? No les voy a hablar de la hora de entrar en la iglesia porque entonces ahí me las cobro, ¿verdad? Entonces dijera, sí por eso, pastor. No. Lo que quiero decirle es tomar el ejemplo de que si honramos a los cuales nos dan trabajo, también deberíamos de honrar a Dios que nos dio la vida. Está aquí la iglesia. Viva para honrar a Dios. Esté pendiente de que todo lo que usted pueda hacer honre a Dios. Sí, en la Biblia hay una familia. Es un sacerdote llamado Elí. Y sus hijos también participaban del sacerdocio. Ellos eran parte de administrar los sacrificios que se traían, ¿verdad? Pero ellos hacían mal. Ellos, dice la Biblia, esto lo dice la Biblia en 1 Samuel capítulo 2, habla de que ellos abusaban de la confianza y de la sencillez de las personas que ellos tenían alrededor de ellos. Cometían actos, lo dice la Biblia y lo tengo que decir, cometían actos sexuales. Y siendo sacerdotes, la Biblia dice en 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 30, dice, por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, dice, y los que me desprecian, dice, serán tenidos ¿en qué? En poco. En otras palabras, dijéramos, el mensaje es tan claro como el agua que lo que está diciendo el Señor, yo voy a honrar a los que me honran, pero como usted me desprecia, yo también lo voy a despreciar. Eso es algo bien complicado. Y de parte de Dios, mire, que nosotros recibamos un desprecio de una persona, quizás eso pasa y también duele, pero que Dios lo diga, eso va a ir con una persona todos los días de su vida. Y lo que nosotros queremos es aprender a honrar a Dios para que Dios esté siempre con nosotros. ¿Está aquí la iglesia? Entonces aprendamos a honrar. La Biblia nos da muchas ideas. Yo voy a hablar solo de honra hoy. Y esta parte la voy a
la voy a ministrar en algunas áreas en las cuales nosotros debemos de aprender a honrar a Dios. Ya dijimos que nosotros debemos de aprender a honrar a Dios cuando nosotros aplicamos su palabra en el diario vivir. Amén. Por eso mencioné el decálogo, Éxodo capítulo 20. Ahora, la honra y el servicio debe de ser siempre con excelencia a Dios. Nosotros honramos a Dios cuando le servimos. La Biblia nos da un capítulo de esos capítulos extraordinarios de los cuales hasta nosotros hicimos una canción para adorar el nombre de Dios, porque es un principio que jamás va a cambiar. Primera de Crónicas capítulo 29, acompáñenme por favor, versículo 1 en adelante, dice: después dijo el rey David a toda la asamblea, solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Y dice, él es joven y tierno de edad y la obra es grande. Porque la casa, ¿para quién es? Dice que no es para hombre, ¿verdad? Sino para... ¿La casa es para quién? Para Jehová, Dios. Versículo 2 dice, yo con todas mis fuerzas, dice David, he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro. Y ahí sigue diciendo, ¿verdad? Plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro y madera para las de madera, y piedras de onice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. A cualquiera de nosotros nos daría o nos da hasta pereza leer lo que toda la administración y los materiales que David ha juntado para la casa de Dios. A cualquiera de nosotros a primera vista nos dijera, ¿y ese versículo tan raro y que está diciendo lo que trajo? Y como hay algunos que son medios tremendos, ¿verdad? Que dicen, si lo que hace tu mano derecha no lo tiene que saber tu izquierda. Pues este versículo es importante que nosotros lo leamos porque esto nos enseña el nivel de honra, el nivel de servicio con excelencia en el cual David lo hacía. El sonido de la música. Mute. Nosotros debemos de aprender a honrar a Dios. Ninguno de nosotros tiene la capacidad que David tiene para traer, como que yo les diga, hermano Gonzalo, el domingo su costal traiga de oro, por favor. Oye, Anthony, tráete las piedras aquellas que tanto brillan. ¿Cómo se llaman? Las que hay allá en Venezuela. ¿Cómo? Los diamantes. Una bolsita de diamantes tráete para la ofrenda del Señor. Hermano Max, ahí le encargo 2 costales de plata, por favor. Juanito, buena madera, amigo. Oye, buena madera. Aquí, como dijeron colombianos, hay que ir a camellar primero. Hay que ir a pegarse una fajada trabajando. Gonzalo nunca va a traer el costal de oro. No porque yo estoy diciéndole que nunca, porque es imposible. Está aquí en la iglesia. David estaba dando conforme a la capacidad que él tenía. David estaba dando conforme a la capacidad que él tenía. Él tenía oro, él tenía plata, él acumulaba piedras preciosas. Él tenía capacidad de construir un templo extraordinario. Vaya, ahora usted le pone oro a los templos y va a ver, se lo van a saquear. Nosotros apenas llegamos a She-Rock y alguna madera de esta, de cedro o caoba, no sé qué sea. Está aquí en la iglesia. Y una buena chapa. Un buen, ¿cómo se dice? Una buena cerradura, ¿cómo es? Cerradura.
Yo como le digo lock, entonces no me complico. Algo que te deje bien encerrado ahí para que nadie pueda meter ni cuchillos ni nada para que pueda entrar. En eso estamos pensando nosotros, ¿verdad? Unas sillas para que los hermanos estén cómodos. Ay, no, y dicen otros, no, hombre, ¿y para qué va a gastar tanto? ¿Para qué va a gastar tanto, hombre? Si mire, no se necesita gastar tanto. Está aquí la iglesia. Le voy a decir que muchas veces nosotros como personas que ofrendan, como personas que pensamos que estamos trayendo el diezmo, por así como, y aquí te lo entrego, Señor, mi diezmo, aunque sé que es el mejor que estoy entregando. Nuestra ofrenda sigue siendo mediocre cuando no honramos a Dios. Le bajé el volumen, va. Nuestra ofrenda sigue siendo mediocre cuando no honramos a Dios. Hay personas que se quejan por los $100, hermano, de diezmo o ofrenda. Hay personas que nos critican a nosotros los cristianos. Fuera en las redes sociales le dicen a las otras personas, mire, ¿y por qué usted deje de hacer eso? Y no saben que en la Biblia había no solamente uno, habían varios hombres, porque la lista de este capítulo sigue diciendo que David empezó a decirle a los jefes de millares, de centenas, y todos se pusieron de acuerdo. ¿Y qué cree que traían? Los mismos, las mismas cosas. Traían oro, traían piedras preciosas para construir el templo. Nuestra calidad, obviamente nosotros damos conforme a nuestra capacidad, pero hombre, la honra a Dios. Si tú no honras a Dios con tus finanzas van a ir en decadencia. Si tú no honras a Dios en vivir la palabra de Dios, tu vida espiritual irá en decadencia. Si tú haces lo contrario, vas a ser una persona espiritual llena de la palabra de Dios y vas a ser una persona bendecida por Dios por vivir los principios que Dios nos está enseñando. Dios es bueno y Dios nos enseña la manera correcta en la cual nosotros podemos honrar a Dios. Honra y excelencia mientras servimos. Honra y excelencia mientras hacemos el servicio. Esto implica que nosotros vayamos en diferentes facetas a los diferentes departamentos, pero cada departamento de la iglesia en función debería de saber si estamos haciendo las cosas para honrar el nombre de Dios. Voy a terminar. Primero voy a terminar en las redes sociales. Y quiero decir lo siguiente. Nosotros podemos empezar con Dios siendo obedientes a la palabra. La Biblia dice que cuando nosotros creemos en Dios, estamos haciendo uno de los pasos y es creer a Dios, ¿verdad? Estamos creyendo en el mensaje de la palabra y eso trae crecimiento a nuestras vidas. La vida cristiana se trata de crecer, igual que la vida que tenemos, ¿verdad? Nosotros crecemos, nosotros llegamos a ser viejos, nos vamos a morir, etcétera, etcétera, pero vamos creciendo. En la vida cristiana nosotros debemos de crecer. Usted crece cuando usted acepta a Cristo Jesús como su Salvador. ¿Por qué le digo esto? Porque la Biblia dice que cuando no lo tenemos a Él, nosotros somos esclavos. Pero cuando tenemos a Cristo en el corazón, nosotros llegamos a ser hijos de Dios. Ahora, la pregunta que yo le debo hacer a usted es, ¿usted cree en el Hijo de Dios? Si usted dice, sí, pastor, yo creo. Entonces lo que usted tiene que hacer es
recibir a Cristo en su corazón. Y de ser esclavo va a pasar a ser hijo. Reciba a Cristo en el nombre de Jesús, que es lo mejor que le puede pasar en la vida. Dios le bendiga.